Bien, los invito a 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 19 y 20. Yerko, ¿los puedes leer, por favor? Dice así la palabra del Señor: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Gracias. En estos pasajes nos muestra uno de los nombres a los cuales se les puede dar a un hijo de Dios, como tantos que aparecen en la Biblia. En este caso, en el versículo 20, cuando habla de que somos embajadores. Y quisiera comenzar con la siguiente pregunta: ¿qué es un embajador? Como todo nombre o apodo que se les da, siempre hay una misión. La misión que se nos da como embajador es tratar de representar a alguien en un lugar en la cual no es en el cual está acostumbrado. Por ejemplo, una persona que tiene una nacionalidad que es embajador en otro país, ¿ya? Y como embajadores tenemos una misión. Dice el versículo 19 que Él nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y con esto presente, me gustaría que lleváramos esto y pensáramos como ejemplo en el Imperio Romano, en la cual en todo su territorio se podía ver de que habían dos tipos de ciudades. Se encontraban las ciudades senatoriales y las imperiales. En el caso de la primera, en las senatoriales, tenían como característica que eran pacíficas y se dejaban gobernar fácilmente por el Senado de Roma. Pero el caso opuesto, o todo lo contrario, era el segundo caso de ciudad, que eran las imperiales, que por ser tan grandes en territorio, era difícil gobernarlas, ya que el rey no podía estar en todos los territorios que habían en este tipo de ciudades, sino que él enviaba un delegado, o en este caso un embajador, para que cuando ocurrían problemas pudiera llevar en nombre del rey y poder reconciliar a ese pueblo, a esa gente que estaba en conflicto con el mismo rey o emperador de esa época. Y así como en estas ciudades el rey enviaba a un embajador, nos muestra las escrituras de que nosotros también somos embajadores y hemos sido elegidos para poder llevar un mensaje de reconciliación a las personas que están alejadas de Dios, que van por un camino totalmente apartado a lo que Dios dice. Y siguiendo con el ejemplo de la ciudad, en el caso actual, nos encontramos también con 3 tipos de personas, en los cuales en el primer caso se encuentran las que son habitantes de esa ciudad, que viven en esa ciudad, que toda su vida la han pasado en esa ciudad y disfrutan de todo lo que la ciudad les ofrece. En segundo lugar, también se encuentran lo que son los turistas, que no son de esa ciudad, vienen de otros lados, pero disfrutan de todo lo que la ciudad les puede ofrecer. Y en tercer lugar, se encuentra lo que son, en este caso de lo que estamos hablando, los embajadores, que están con una misión. Esa misión es poder representar
a aquel país del cual vienen. Y esto también, quise llegar a esto porque lo podemos aplicar de manera espiritual. También se encuentran tres tipos de personas. En este caso, el primer tipo de personas son las personas que son del mundo, que viven constantemente bajo la corriente de este mundo, viviendo alejados de Dios y alejados de todo lo que Dios dice en su palabra, disfrutando de todo lo que el mundo les ofrece. En segundo lugar, encontramos un tipo de creyentes que no son de este mundo. Se podría decir que son turistas, disfrutan lo que el mundo les ofrece, que fueron absorbidos por la corriente de este mundo. Y en tercer lugar, se encuentran los cristianos que están en este mundo, pero no están bajo la influencia de aquel mundo, sino que tienen su vista puesta en las cosas de arriba. Tampoco intentan disfrutar las cosas que el mundo les ofrece, sino que tienen clara su misión, tienen su vista fijada en lo que Dios dice en su palabra. Y también como objetivo poder representar a Dios llevando aquel mensaje que Dios quiere que llevemos, para poder reconciliar a aquellas personas que están alejadas de Dios. A modo de pregunta, me gustaría que pensáramos dentro de nosotros con cuál de los tres tipos de personas nos estamos identificando. ¿Somos habitantes? ¿Somos turistas? ¿O somos embajadores? Cristo, llevando aquel mensaje de salvación, nos encargó a nosotros también el poder llevar aquel mensaje. Y sin embargo, el creyente no es de este mundo, no pertenece a este mundo, pero sin embargo está en él. Y me gustaría que con esto en mente pudiéramos llevarlo al ejemplo de un barco. El barco está en el agua para poder cumplir su misión, que es navegar por las aguas. Pero sin embargo, el agua no tiene que estar dentro del barco, porque si no el barco no cumple su misión. De la misma forma el creyente. Debe estar el creyente en el mundo, no el mundo en el creyente. No sé si se entiende. Si no, así como el barco se hunde. Me gustaría que me acompañaran a Hechos, el capítulo 4, versículo 13. Dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Es impresionante aquel versículo, en la cual gente externa a ellos, al verlos, reconocían que habían estado con Jesús. De tal manera también nosotros tenemos que preguntarnos cómo está afectando nuestra vida a las personas que nos rodean. ¿Están viendo a nosotros algo diferente? ¿Están viendo a Cristo en nosotros? ¿De qué manera estamos impactando en la vida de los demás? Pensando en esto, llegaba a la conclusión de que ¿cómo las demás personas van a ver a Cristo si nosotros estamos llevando una vida igual a la que llevan los demás, igual a lo que están llevando las personas de este mundo? ¿Cómo vamos a llevar ese mensaje si nos estamos impactando con nuestro testimonio, con nuestra vida? El embajador tenía que cumplir con ciertas características. Debía ser diferente a las demás personas. Porque si no, si era igual a las demás personas, no podía convencer a nadie. Su mensaje no iba a tener el impacto que requería. Y si no, las personas podrían incluso decirle: ¿cómo quieres tú convencerme a mí de algo que tú dices si tú vives igual que yo?
Pero también el embajador tenía una meta. Él debía resguardar su dignidad. ¿De qué manera resguardar su identidad? Su dignidad. Si me acompañan a Primera de Crónicas, capítulo 19, del 2 al 5. Ricardo, ¿lo puedes leer, por favor? Y dijo David: manifestaré misericordia con Hanún, hijo de Naas, porque también su padre me mostró misericordia. Así David envió embajadores que lo consolasen de la muerte de su padre. Pero cuando llegaron los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, a Hanún, para consolarle, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún: ¿a tu parecer honra David a tu padre, que ha enviado consoladores? ¿No vienen más bien tus siervos a ti para espiar e inquirir y reconocer la tierra? Entonces Hanún tomó los siervos de David y los rapó y les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despachó. ¿Hasta el 5? Sí. Se fueron luego, y cuando llegó a David la noticia sobre aquellos varones, él envió a recibirlos porque estaban muy afectados. Y el rey mandó que le dijeran: estaos en Jericó hasta que os crezca la barba, y entonces volveréis. En estos versículos nos habla de que aquellos mensajeros o embajadores fueron ridiculizados con la finalidad de que fueran silenciados y para que aquel mensaje que ellos llevaban no se pudiera efectuar. Y esto también es lo que el enemigo busca: tratar de ridiculizarnos, de callarnos, para no poder llevar y cumplir con ese mensaje. Satanás lo que menos quiere es que las personas se salven. Él quiere que las personas vayan al infierno. Y está en nosotros poder llevar aquel mensaje. Y como embajadores debemos resguardar nuestra dignidad. Muchas veces, producto de las cosas que nos pasan, como estos hombres que fueron ridiculizados, comenzamos a sentir aquel temor o cualquier circunstancia que nos ocurra, produce en nosotros que quedemos callados. Y también muchas veces Satanás intenta hacernos caer en pecado para cumplir su objetivo, para que nosotros sintamos vergüenza muchas veces, que no somos aptos para poder llevar aquel mensaje producto de que nosotros pecamos, y que ese mensaje sea silenciado. Como embajadores debemos resguardar nuestra dignidad para así no traer vergüenza a lo que es el nombre de Cristo, porque muchas veces el nombre de Cristo es ensuciado producto de nuestra conducta, producto de lo que nosotros hacemos. ¿Qué ejemplo le estamos dando a las personas cuando nos miran por lo que nosotros hacemos? Nuestro testimonio debe ser de tal manera que produzca un impacto en la vida de los demás, para que así las demás personas puedan decir: yo también quiero lo que él tiene, yo también quiero vivir como él vive. Pero si no lo hacemos, es difícil que las personas puedan creer. Si bien es Dios quien hace la obra de salvación, pero somos nosotros los que tenemos que llevar aquel mensaje. Aquel mensaje del embajador.
tenía la finalidad de reconciliar a aquel rebelde, aquel que se estaba desviando, que estaba en conflicto con el emperador, ¿cierto? Y esta tarea no era una tarea sencilla, ya que dependía muchas veces de cómo iba a reaccionar la persona, ¿cierto? Las personas de aquel pueblo. Porque simplemente si las personas no lo aceptaban, el embajador que iba, moría, porque no lo aceptaban. Y dependía mucho de cómo actuaba este embajador, cómo lo veían las personas que estaban alrededor, qué les decía, cómo se comportaba. Y nuestra misión también es la misma: lograr que el hombre haga la paz con Dios, para que se produzca un cambio de mente, caminar en una dirección y dar un giro de 180 grados, para que podamos no estar alejados de Dios. Dios no quiere que estemos alejados de Él, pero muchas veces por nuestro actuar, por nuestra conducta, estamos alejados. Y ya para ir terminando, me gustaría que fuéramos a Efesios, el capítulo 6, versículo 20. Abraham, ¿lo puedes leer, por favor? Por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. En este versículo, Pablo nos dice que es un embajador en cadenas. Y lo cual nos lleva a pensar de que no importa en las circunstancias que nos encontremos, no importa el problema, Pablo, estando encarcelado, aún así era un embajador. Su problema no era más grande que lo que debía hacer. Y investigando un poco en este versículo, estando él encarcelado, me di cuenta de que a Pablo, cuando estuvo encarcelado, le pusieron una guardia especial, que era la guardia pretoriana. Y esta guardia pretoriana era la encargada de poder proteger al rey, ¿cierto? Y eran los mejores soldados que había en esa época, los más fuertes, los más musculosos, así como yo. Eran los encargados, los soldados más importantes, los más aguerridos, para poder proteger, en este caso, al rey. Esta era la guardia que le habían puesto a Pablo. Y me di cuenta de que todo tiene un propósito. Como mencioné anteriormente, no importa el problema. Quizás le pusieron esta guardia porque al ver a estos hombres tan como fuertes, aguerridos, para poder intimidar a Pablo, para poder callar su mensaje. Pero sin embargo, investigando un poco, podemos ver de que estos soldados eran encadenados junto a Pablo para que él no se fuera incluso a arrancar. Es un poco impresionante esto, ya que aún en las circunstancias Dios tenía un propósito. Hay un versículo que dice que todo el pretorio había escuchado del Evangelio. Toda la guardia pretoriana había escuchado el Evangelio a manos de Pablo. Yo me imagino
al soldado así musculoso, encarcelado ahí, encadenado a Pablo, mientras éste le hablaba al soldado. Lo impresionante que debe haber sido y lo mucho que Pablo aprovechó el tiempo en ese lugar, ya que me imaginaba quizá el soldado haciendo turnos, no sé, de 4 o 5 horas, escuchando el Evangelio junto a Pablo, lo sacaban para que lo relevara otro soldado, y ahí estaba Pablo nuevamente predicándole a otro soldado más. ¿Cómo está ese método, hermano David, para predicar el Evangelio? Pablo lo vio así, que pese al problema, descubrió el propósito que Dios tenía: ser un verdadero embajador, llevando aquel mensaje. Y también podemos ver de que los problemas son un medio para poder hablar de Cristo con las demás personas. Quizás cuando la persona está pasando por un mal momento, quizás cuando tienen alguna enfermedad, quizás por alguna pérdida, por distintas otras razones. Dios las usa para que podamos llevar aquel mensaje. Y para terminar, algunas características que debía tener el embajador. Las voy a nombrar solamente por el tiempo. Un embajador no se nombra a sí mismo, es nombrado por Dios. Otra, no se sostiene a sí mismo, Dios es quien lo sostiene. Tercera, tiene sus instrucciones claras, escritas en lo que en la palabra de Dios dice. Otra, no pertenece al país donde le mandan. Esto se puede ver en el caso de los que somos hijos de Dios. No somos de este mundo. No vive en el país extranjero para velar de sus propios intereses. Su mirada no está en las cosas de aquí, de este mundo. Está en las cosas de arriba. No se ofende con los insultos de los demás. Su retirada equivale a una declaración de guerra. Cuando aquel mensaje no es recibido por la persona y no acepta aquel mensaje, está diciendo que está en contra de lo que Dios dice. Y por último, la dignidad del embajador se ve por quien representamos.